Hola amigos, pues llegamos al capítulo final de esta historia Momo de Michael Ende, a su capítulo número 21, y ya quiero saber cómo termina esta historia. Comenzamos. El final con el que comienza algo nuevo. Momo se había entretenido deletreando el cartel con la advertencia, así que cuando se coló por la puerta entreabierta ya no había rastro del último hombre gris. Ante ella se extendía una enorme zanja que podía medir fácilmente 20 o 30 metros de profundidad. Por todas partes había excavadoras y maquinarias de construcción. En una rampa inclinada que conducía al fondo de la fosa se podían ver algunos camiones que se habían quedado parados a mitad de recorrido. Por aquí y por allá había obreros de la construcción paralizados, cada uno en su postura. Pero, ¿qué hacia dónde y hacia dónde debía dirigirse ahora? Momo no alcanzaba a ver ninguna entrada que hubiera podido utilizar el hombre gris. Miró a Casiopea, aunque ella tampoco parecía saber cómo continuar. Su caparazón no mostraba ninguna letra. Momo descendió al fondo de la zanja y miró a su alrededor, y de repente vio un rostro conocido. Allí estaba Nicola, el albañil que en el pasado le había pintado aquel cuadro tan bonito de flores en la pared de su habitación. Por supuesto estaba inmóvil como los demás, pero su postura era muy curiosa. Se encontraba ahí de pie, con la mano en la boca, como si estuviera gritando algo a alguien y señalando con la otra mano hacia la abertura de una gigantesca tubería que sobresalía junto a él en el fondo de la zanja, y parecía como si estuviera mirando directamente a Momo. Momo no se lo pensó mucho, se limitó a interpretarlo como una señal y se metió por la tubería. Apenas estuvo dentro, comenzó a deslizarse, porque el tubo conducía picado hacia abajo, daba todo tipo de vueltas hasta que, como si de un tobogán se tratase, estuvo arrojada de aquí para allá. Casi dejó de oír y de ver durante ese recorrido vertiginoso, porque le zambullía en las profundidades. A veces le daba una voltereta, de manera que iba disparada con la cabeza por delante, pero en ningún momento soltó ni a la tortuga ni a la flor de las horas. Cuanto más profundo llegaba, más frío sentía. Durante unos instantes se preguntó cómo demonios iba a poder salir de allí, pero antes de encontrar una respuesta, el tubo se terminó bruscamente en un pasillo subterráneo. Allí ya no estaba oscuro. Reinaba una penumbra cenicienta que parecía desprenderse de las propias paredes. Momo se incorporó y continuó caminando. Como iba descalza, sus pasos no hacían ruido alguno, no como los del hombre gris, al que volvió a oír de nuevo delante de ella. Siguió aquel sonido. De aquel pasillo nacían otros hacia otros lados, formando algo así como una red de arterias que se extendía por toda aquella barriada de reciente construcción. Entonces oyó un murmullo de voces, lo siguió y se asomó con sumo cuidado por una esquina. Ante sus ojos tenía una inmensa sala con una mesa de reuniones casi interminable en el centro. Alrededor de esta mesa estaban sentados, formando dos largas hileras, los hombres grises, o más bien los poquitos que quedaban de ellos. ¿Y qué aspecto tan miserable presentaban ahora los ladrones del tiempo? Sus trajes estaban desgarrados, tenían chichones y arañazos en sus grisáceas calvas, y sus rostros aparecían desencajados por el miedo. Solo sus cigarros seguían humeando. Momo se dio cuenta de que en el fondo de la sala había una enorme puerta acorazada ligeramente entreabierta. Un frío helador se escapaba de la sala de reuniones, aunque Momo sabía que no le serviría de nada. Se agachó y metió sus desnudos piececitos debajo de la falda. Ahora, se oyó decir a uno de los hombres grises, sentado en la cabecera de la mesa, junto a la puerta blindada. Debemos ser muy ahorrativos con nuestras provisiones, porque no sabemos cuánto tiempo tendremos que resistir con ellas. Debemos ser muy austeros. Sí, pero somos muy pocos, exclamó otro. Las provisiones nos durarán años. Cuanto antes comencemos a ahorrar, prosiguió el primer orador, más tiempo resistiremos, y ustedes saben, señores, lo que quiero decir cuando hablo de ahorrar. Nos basta con que alguno de nosotros sobrevivamos a esta catástrofe. Tenemos que ver las cosas de manera objetiva. Ya los que estamos aquí sentados somos demasiados. Debemos reducir nuestro número considerablemente. Es un imperativo de la razón. ¿Podría rogarles, señores, que se numerasen? Los hombres grises se enumeraron. Después, el presidente sacó una moneda del bolsillo y declaró: Vamos a echarlo a suertes. Cara significa que pueden quedarse los números pares. Cruz significa que se quedan los impares. Lanzó la moneda al aire y la recogió de nuevo. Cara, gritó. Los números pares se quedan. Se les ruega a los señores impares que se desintegren sin mayor dilación. Un gemido átono recorrió la hilera de perdedores, pero ninguno protestó.
Los ladrones del tiempo con los números pares les arrancaron los cigarros a los otros y los condenados se disolvieron en la nada. Y ahora, dijo el presidente rezagado en el silencio, haremos otra ronda, si tienen la amabilidad. El mismo procedimiento escalofriante tuvo lugar por segunda, tercera e incluso cuarta vez. Al final tan solo restaban 6 hombres grises. Se sentaron 3 en 3, cada uno al lado de la mesa. Momo había contemplado la escena con escalofríos. Se percató de que cada vez el número de los hombres grises disminuía, aquel frío atroz, y también disminuía de manera sensible. En comparación, ahora incluso era soportable. 6, dijo uno de los hombres. Es un número feo. Basta ya, contestó otro del otro lado de la mesa. No tiene seguido continuar esquimándonos. Si siendo 6 no conseguimos sobrevivir, entonces tampoco lo conseguirían 3. Eso está por ver, opinó otro. Pero en el caso de que fuera necesario, siempre podemos discutirlo. Durante un rato se hizo el silencio. Después otro declaró: qué bien que la puerta del almacén estuviera abierta, justo cuando comenzó la catástrofe. Si en este momento decisivo hubiera estado cerrada, ninguna fuerza de este mundo habría podido abrirla. Estaríamos perdidos. Por desgracia no está usted totalmente en lo cierto, querido amigo, contestó otro. Mientras la puerta esté abierta, el frío se seguirá escapando de las cámaras de refrigeración. Poco a poco las flores de las horas se irán descongelando, y todos ustedes saben que si eso sucede ya no les podremos impedir que regresen al lugar de donde proceden. ¿Está usted insinuando, preguntó un tercero, que nuestro frío ya no basta para mantener las reservas congeladas? Lamentablemente solo somos 6, replicó el segundo hombre, así que usted mismo puede echar cuentas de lo que podemos conseguir. A mí me parece que ha sido muy precipitado reducir de manera tan drástica nuestro número. No ganaremos nada con ello. Nos teníamos que decidir por una de las dos opciones, gritó el primer hombre. Nos hemos decidido. De nuevo se hizo el silencio. Así que tal vez vayamos a estar aquí sentados durante muchos años sin nada más que vigilarnos los unos a los otros, opinó uno. Tengo que admitirlo, qué idea tan desoladora. Momo se puso a pensar. Continuar allí sentada esperando ya no tenía ningún sentido. Si ya no habíamos hombres grises, entonces las flores de las horas se descongelarían por sí mismas. Sin embargo, por ahora, todavía quedaban algunos de ellos, y seguiría habiéndolos si no hacía nada. ¿Pero qué podía hacer si la puerta de los almacenes estaba abierta y los ladrones del tiempo podían aprovisionarse a voluntad? Casiopea pataleó y Momo se le quedó mirando. Cierra la puerta, ponía en su caparazón. Eso es imposible, susurró Momo. Está inmovilizada. Tócala con la flor, fue la respuesta. ¿Puedo moverla si la toco con la flor de las horas? Cuchichó Momo. Lo harás, ponía en su caparazón. Si Casiopea lo sabía, es que iba a pasar. Momo posó a la tortuga en el suelo con delicadeza. Después se puso debajo de la chaqueta la flor de las horas, que entre tanto se había marchitado bastante. Ya no lucía tantos pétalos. Sin que la vieran, los 6 hombres grises consiguió arrastrarse bajo la larguísima mesa de reuniones. Una vez allí, gateó hasta llegar al otro extremo. Ahora se encontraba entre los pies de los ladrones del tiempo. El corazón le latía como si una fuerza le fuera a estallar. Sin hacer ruido, fue sacando la flor de debajo de su chaqueta. Se la puso en los dientes y se deslizó entre las sillas sin que ninguno de los hombres grises se diera cuenta. Alcanzó la puerta semiabierta, la tocó con la flor y empujó al mismo tiempo con la mano. La puerta giró silenciosamente sobre sus goznes, se movió y se cerró con estrépito. El golpe retumbó dando origen a un reiterativo eco en la sala y los miles de corredores subterráneos. Momo se levantó como un resorte. Los hombres grises, que ni por asomo habían sospechado que aparte de ellos pudiera haber alguien más que hubiera librado aquella paralización general, se quedaron petrificados de terror en sus sillas mirando a la niña de hito en hito. Sin pensarlo 2 veces, Momo salió corriendo disparada, pasó a su lado y se dirigió hacia la salida. En ese instante los hombres grises también se levantaron y se lanzaron a perseguirla. «¡Pero si es esa niña tan horrible!», se oyó gritar. «¡Es Momo! ¡No puede ser!», gritó otro. «¿Cómo puede moverse?». «Tiene una flor de las horas», gruñó un tercero. «Y con ella ha podido mover la puerta», dijo el cuarto. El quinto se golpeó frente a la palma de la mano. «Entonces nosotros también hubiéramos podido hacerlo. Teníamos flores de sobra». «¡Teníamos!», chilló el sexto. «Pero ahora la puerta está cerrada. Solo nos queda una solución.
Hemos de conseguir la flor de las horas de la niña, si no todo habrá terminado. Mientras tanto, Momo había desaparecido en algún lugar en aquellos corredores que se bifurcaban sin cesar, pero por supuesto los hombres grises le llevaban mucha ventaja, porque se los conocían al dedillo. Momo iba corriendo de un lado para otro, de modo que en ocasiones casi iba a caer en las manos de alguno de sus perseguidores, pero una y otra vez conseguía escabullirse. Y también Casiopea participaba en su manera en aquella lucha. Es cierto que solo podía arrastrarse lentamente, pero como siempre sabía con antelación por dónde iban a pasar los perseguidores, se colocaba a tiempo en aquel lugar, de tal forma que los hombres grises se tropezaban con ella y rodaban por el suelo. Los que venían detrás se caían sobre los que estaban tumbados, y de esta manera la tortuga salvó a la niña, cuando estaban a punto de caer en sus garras. Naturalmente, ella también fue a parar varias veces contra la pared, de un puntapié, pero eso no le impidió continuar haciendo lo que ella sabía con antelación que iba a hacer. Durante la persecución, algunos de los hombres grises, cegados por el afán de conseguir la flor de las horas, habían perdido sus cigarros grises y se habían desintegrado, uno tras otro, en la nada. Al final, solo quedaban 2 de ellos. En su huida, Momo había regresado a la sala grande de la inmensa mesa. Los 2 ladrones del tiempo perseguían, dando vueltas a su alrededor, pero no la podían agarrar. Así que se separaron y se fueron corriendo cada uno en una dirección. En ese momento Momo ya no tenía escapatoria. Estaba pegada a la pared en un rincón de la sala, mirada atemorizada a los 2 perseguidores. Mantenía la flor apretada contra su pecho. Solo quedaban 3 pétalos relucientes. El primer perseguidor se disponía a alargar la mano para arrebatarle la flor, cuando el segundo la retuvo. «¡No!», chilló. «La flor me pertenece a mí». «¡No, es mía!». Empezaron a tirar el uno y el otro hacia atrás. Mientras lo hacían, el primero le quitó al segundo el cigarrillo de la boca, y en ese giro sobre sus talones, exhalando un lamento espectral, se hacía transparente y desaparecía. Entonces, el último hombre gris se dirigió hacia Momo. En la comisura de sus labios humeaba aún una diminuta colilla. «Dame la flor, niña», gimió entrecortadamente conforme la diminuta colilla se le caía de la boca y salía rodando. El hombre gris se tiró al suelo en un intento de alcanzarla con el brazo extendido, pero no lo consiguió. Volvió su rostro ceniciento hacia Momo, se incorporó a medias con un enorme esfuerzo y alzó una mano temblorosa. «Por favor», mustió, «por favor, niñita, dame la flor». Momo, que seguía agazapada en el rincón con la flor bien apretada contra su pecho, negó con la cabeza, sin poder pronunciar palabra. El último hombre gris asintió lentamente. «Está bien», murmuró, «está bien, que todo haya terminado está». Y también desapareció. Momo se quedó mirando el hito, el lugar donde ya hacía unos instantes yacía el hombre gris, pero allí se encontraba Casiopea, en cuyo caparazón se podía leer: «Abre la puerta». Momo fue hacia la puerta, la rozó de nuevo con su flor de las horas, de la que ya solo pendió un pétalo, y le abrió de par en par. Con la desaparición del último ladrón del tiempo, también había cedido el frío. Momo entró, llena de asombro, en los inmensos almacenes. Innumerables flores de las horas se hallaban allí, como cálices de vidrio, alineadas en infinitos estantes, una más hermosa que la otra, y todas diferentes. Cientos de miles de millones de horas de vida. Hacía cada vez más calor, como en un invernadero. Mientras el último pétalo de la flor de las horas de Momo se caía, comenzó de improviso una especie de tempestad. Nubes de flores de las horas se arremolinaban a su alrededor y pasaban a su lado. Era como una cálida tormenta de primavera, pero una tormenta de puro tiempo liberado. Momo miró a su alrededor como en sueños y vio a Casiopea en el suelo delante de ella. En su caparazón estaba escrito con letras brillantes: «Vuela a casa, pequeña Momo, vuela». Y aquello fue lo último que Momo vio de Casiopea, porque en aquel mismo instante la tempestad de flores arreció intempestivamente. Se hizo tan violenta que la levantó y la arrastró como si fuera una de las flores, fuera de los temerosos corredores, por encima del suelo y por encima de la gran ciudad. Fue volando sobre los tejados y las torres dentro de una inmensa nube de flores que cada vez se hacía mayor y mayor. Era como un baile desbordante de alegría con una música maravillosa en la que flotaba arriba, abajo, dando vueltas sobre sí misma. Después, la nube de las flores se posó lenta y suavemente y las flores de las horas cayeron como copos de nieve sobre el mundo inmóvil. Y como copos de nieve se fueron haciendo sutilmente y se hicieron invisibles.
para regresar al lugar del que en realidad pertenecían, al corazón de las personas. En aquel mismo instante, el tiempo regresó y todo se despertó y se movió de nuevo. Los coches se pusieron en marcha, los guardias del tráfico soplaron sus silbatos, las palomas volaron, el perrito junto a la farola siguió haciendo pipí. Nadie parecía haberse dado cuenta de que el mundo se había parado durante una hora, porque de hecho no había pasado ningún tiempo entre la interrupción y el nuevo comienzo. Para ellos había transcurrido en un abrir y cerrar de ojos, y sin embargo había algo cambiado. Todo el mundo tenía de repente tiempo de sobra. Por supuesto, todos se alegraban extraordinariamente de ello, pero nadie sabía que en realidad era su propio tiempo el que retornaba todo maravilloso. Cuando Momo volvió en sí, se encontró de nuevo en la calle. Era una bocacalle en la que antes había encontrado a Beppo, y efectivamente, ahí seguía. Estaba a espaldas de ella, apoyando la escoba, mirando pensativo hacia el frente, tal y como lo hacía antes. De pronto ya no tenía ninguna prisa, y no se podía explicar por qué, de golpe sentía confortado y lleno de esperanza. Quizá, pensaba, ya había ahorrado las 100.000 horas y el rescate de Momo estaba pagado, y justo en ese instante alguien le tiró de la chaqueta. Él se dio la vuelta y vio a la pequeña Momo delante de sus narices. No hay palabras para expresar la felicidad del reencuentro. Tampoco reían o lloraban, y no paraban de hablar, al mismo tiempo, sin decir más que tonterías, como sucede siempre que está uno ebrio de felicidad. Y no cesaban de abrazarse, y la gente que pasaba se les quedaba mirando, y se regocijaban, y se reían, y lloraban con ellos, porque ahora todos tenían tiempo para esas cosas. Finalmente, Beppo se echó la escoba al hombro, porque se sobreentiende que no tenía la menor intención de seguir trabajando aquel día. Así que se pasearon los dos por la ciudad, cogidos del brazo, de regreso a su hogar, al viejo anfiteatro, y cada uno de ellos tenía 1000 cosas que contarle al otro. Y en la gran ciudad se vio al ver lo que hace mucho tiempo que no se veía. Los niños jugaban en medio de la calle y los conductores que tenían que esperar los miraban sonrientes. Incluso algunos se apeaban del coche y se ponían a jugar con ellos. Por todas partes había corillos de personas que charlaban animadamente y se informaban con todo detalle sobre el estado de salud de los demás. Los que dirigían el trabajo tenían tiempo de admirar las flores de un balcón o de darle de comer a los pájaros. Y los médicos ahora tenían tiempo de atender con dedicación a sus pacientes. Los trabajadores podían trabajar tranquilamente y con amor por su tarea, porque ya no se necesitaba de hacer el máximo posible en el menor tiempo posible. Cada uno podía tomar tanto tiempo como necesitara, porque a partir de ahora lo tenían de sobra. Pero mucha gente nunca supo a quién tenían que agradecerle todo aquello, ni lo que había sucedido en realidad durante aquel instante que les pareció un abrir y cerrar de ojos. La mayor parte de la gente tampoco se lo habría creído. Solo los amigos de Momo se lo creían y lo sabían, porque cuando la pequeña Momo y el viejo Beppo regresaron aquel día al viejo anfiteatro, ya estaban todos ahí, esperándolos. Gigi Cicerone, Paolo, Massimo, Blanco, la pequeña María con su hermanito Dedé, Claudio y los demás niños, el tabernero Nino con Liliana, su regordeta mujer, el albañil Nicola y todas las gentes de los alrededores que siempre habían venido a escuchar a Momo. Entonces se celebró una gran fiesta, tan divertida como solo sabían celebrarla los amigos de Momo, y duró hasta que las eternas estrellas hicieron su aparición en el cielo. Y después de aquel júbilo, los abrazos, los apretones de manos, las risas, el barullo, todos se sentaron en el círculo sobre las gradas de piedra cubiertas de hierba. Se hizo el silencio. Momo se situó en el centro de la plazoleta. Pensó en las voces de las estrellas y en las flores de las horas. Entonces comenzó a cantar con una voz clara y hermosa. En la casa de ninguna parte, el maestro Ora, al que el tiempo retornado había despertado de su primer y único sueño, se encontraba sentado en su sillón, delante de la mesita artísticamente decorada, mirando a Momo y a sus amigos con una sonrisa en los labios, a través de sus gafas de visión total. Todavía estaba muy pálido, y parecía como si se encontrara aún convaleciente de una grave enfermedad, pero sus ojos relucían. En ese momento sintió que algo rozaba su pie. Se quitó las gafas y se agachó. Allí estaba la tortuguita. ¡Casiopea!, le dijo cariñosamente mientras la acariciaba del cuello. Las dos lo han hecho muy bien. Me tienes que contar todo, porque esta vez no las he podido ver. Más tarde, fue la respuesta de Casiopea, a la que siguió un estornudo. No te habrás resfriado, ¿verdad?, le preguntó preocupado el maestro Ora. Ya lo creo,
fue la respuesta de Casiopea. Habrá sido a causa del frío de los hombres grises, opinó el maestro Ora. Me imagino que estás agotada y que lo primero que querrás hacer será tomarte un buen descanso, así que retírate tranquilamente. Gracias, apareció en su caparazón. Así que Casiopea se fue trastabillando de ahí y buscó un rinconcito silencioso y oscuro. Recogió su cabeza y sus 4 patitas en su caparazón. Solo visible para los que han escuchado esta historia, apareció muy despacio la siguiente palabra: fin. Bueno, pues hasta aquí este libro, Momo, de Michael Ende. Espero que hayan ustedes disfrutado esta lectura en voz, estos 21 capítulos. Y antes de despedirme, nada más les quiero, citando una parte del epílogo de este libro, decir una pequeña cosa. Esta historia se las he contado como si hubiera pasado antes, en el pasado. Pero también podría habérselas contado como si fuera a suceder en el futuro. Ustedes deciden cuál es la historia real. Chao, chao.